Entonces, hasta la clase pasada nosotros estuvimos viendo la planificación del ensayo y decíamos que era muy, muy necesario que cualquier tipo de texto, ya sea un ensayo, un informe, un paper, lo que se les ocurra a los profesores pedirles por escrito, todo proceso de texto debe estar debidamente planificado. Y esa planificación siempre debe contemplar los elementos más importantes que el texto desarrolla. Voy a irme al chat que veo que está parpadeando. Sí, Bastián, todas las dudas, incluso respecto a la prueba número 2, las podemos resolver al finalizar la clase, ¿ya? Porque para poder resolver dudas de la prueba 2 me tengo que devolver a la unidad 2 y, y probablemente si tienes dudas con alguna pregunta en específico o con la nota, lo vemos ahí de manera particular, para yo poder abrir los archivos que necesito mirar y todo, ¿ya? Así que duditas de la prueba pasada las resolvemos al final de la clase. Entonces les estaba comentando que todo texto se planifica y esa planificación siempre debe contemplar los elementos más relevantes, los más importantes del texto. En este caso, en los ensayos siempre tenemos que considerar los elementos clave, que son el tema que se va a desarrollar, la pregunta que me va a permitir finalmente elaborar la reflexión, la tesis que va a ser finalmente la idea que yo voy a defender, y por supuesto tener súper claro cuáles van a ser las fuentes que van a ayudarme a respaldar todo mi trabajo. Por eso que en el tema de las fuentes tenemos que tener claro de qué tratan los textos, no podemos seleccionar un texto sin siquiera saber de qué habla, o solamente tener la intuición de lo que habla, sino más bien tener la certeza sobre cuáles son los temas que aborda ese texto, si es un texto confiable o no, es decir, averiguar la fuente, el origen, y finalmente el año de publicación, que es siempre un aliciente o es un dato que no podemos ignorar a la hora de investigar. En virtud de eso, entonces, una vez que yo ya tengo todos esos elementos resueltos en mi planificación, que era la evaluación que ustedes tienen esta semana, ustedes ya están en condiciones de ponerse a escribir. Y para la etapa de textualización, que es la que vamos a ver hoy día, ustedes tienen que considerar una estructura. Todos los textos tienen estructura, una estructura que está otorgada. Para el caso del ensayo, yo les voy a mostrar una estructura que es bien amena, es bien, por no decirlo de otra manera, es como fácil de seguir y que deberían empezar a resolver un montón de dudas que muchas veces tenemos al momento de escribir un ensayo, porque siempre cuando se nos enseña, se nos dice que el ensayo tiene una estructura base que es introducción, desarrollo y conclusión. Pero lo que nunca nos dicen o nunca nos dicen con certeza es qué debería ir en la introducción, qué debería ir en el desarrollo y qué elementos deberían estar incluidos en la conclusión. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, qué elementos debería tener una introducción. A ver, coméntenme por el chat para saber si alguno sabe qué debería contener una introducción de un ensayo. ¿Qué deberíamos mencionar? O no saben. Si no saben, igual pónganmelo, profe, no tengo idea. Porque suele suceder que uno no tiene idea de pronto cuáles son los elementos que tiene la estructura. Estoy sola, no hay nadie. Parece que estoy haciendo la clase sola el día de hoy. Hola, Alejandro. Bueno, cada parte del ensayo debe tener una microestructura. Yo la otra vez les dije que cada parte del ensayo, el ensayo tiene como una especie de macroestructura, que es la que les acabo de mencionar, introducción, desarrollo y conclusión. Pero también tiene una microestructura, donde cada parte va a tener o debe contener cierta información fundamental. Y eso es lo que muchas veces nosotros no conocemos, la microestructura que tiene el ensayo. Nosotros hoy día vamos a presentar una propuesta, esto no significa que todos los ensayos sigan esta estructura, sino que más bien nosotros vamos a presentar una propuesta para que ustedes puedan ordenarse a futuro con ensayos que tengan que presentar en los distintos ramos de sus carreras. Vamos a partir entonces por la introducción, y si ustedes se fijan, aquí esta tablita que yo siempre digo que estas tablas son el mejor amigo que podemos tener cuando no sabemos escribir ensayos. Y aquí la introducción, como ustedes pueden observar, se divide en 3 partes. O sea, toda introducción debería estar compuesto a lo menos por 3 elementos principales. De hecho, acá esta tabla es tan bonita que les sugieren incluso en cuántos párrafos dividir la introducción, qué debería contener cada uno de los párrafos, cuánto debería tener en extensión de líneas a lo menos, ¿cierto?
cada párrafo y qué recursos podrían ustedes utilizar. Es más, si ustedes aún así presentan problemas para poder desarrollar estos párrafos, ustedes pueden hacerlo guiándose por estas preguntas que aparecen acá. O sea, en el fondo es facilitar, sí, está en el aula con el nombre de PPT de la semana 11, para que ustedes sepan. Entonces, la introducción en su primer párrafo, en el primer párrafo se sugiere que ustedes mencionen el tema, mencionen el contexto del problema y finalicen con la pregunta que ustedes desarrollaron en la planificación, ¿ya? Entonces, si por ejemplo a mí se me ocurrió trabajar, qué sé yo, las necesidades educativas especiales, ese va a ser mi tema, ¿cierto? El contexto del problema en el fondo es por qué surge este conflicto, porque recuerden que la pregunta es el conflicto que a mí me genera ese tema. Por ejemplo, yo puedo tener como conflicto cómo se trabajan las necesidades educativas especiales en la escuela. Entonces, ese es mi problema y tengo que explicar ahí cómo surge esa pregunta. Entonces, yo puedo decir, bueno, qué sé yo, en la educación regular se observa que muchos niños tienen problemas de aprendizaje, pero no siempre se trabajan de la mejor manera porque existe mucho desconocimiento de parte de los profesores de aula regular. Entonces, no saben cómo trabajar las necesidades educativas especiales. Así surge ese problema. Entonces yo contextualizo y luego entrego la pregunta. Y la pregunta sería, ¿de qué manera entonces se podría trabajar o se trabajan las necesidades educativas en el aula? Y ahí ustedes plantean la pregunta que elaboraron en la planificación. Por lo tanto, la pregunta, que es la última parte del párrafo, ustedes la tienen que literalmente copiar y pegar, obviamente haciéndole una introducción antes de presentar la pregunta. Pueden poner algo así como, a raíz de lo anteriormente explicado o a raíz del contexto mencionado, surge la siguiente pregunta de investigación. O surge la siguiente pregunta que servirá para guiar la reflexión en el ensayo. Y ustedes copian la pregunta. ¿Qué pueden hacer acá en esta parte? Pueden, por ejemplo, definir el concepto dentro del mismo contexto o dentro de la presentación del tema. Por ejemplo, si mi tema es las necesidades educativas especiales, yo puedo definir ese concepto y describirlo, ¿ya? Esos son los recursos que se sugiere utilizar. ¿Cuánto debería tener de extensión este párrafo? Entre 5 a 8 líneas. O sea, esto no significa que ustedes no puedan sobrepasar ese número de líneas, lo pueden hacer, pero está sugerido que entre 5 y 8 líneas ustedes puedan resolver esta primera parte de la introducción, que sería como el primer párrafo. El segundo párrafo tiene que ver con los antecedentes de la problemática. ¿Se acuerdan que yo les explicaba en la planificación que habían dos fuentes que deberíamos nosotros mencionar en los antecedentes? Y yo de hecho les conté, les dije que los antecedentes se dejaban registrados en la introducción del trabajo. Entonces, el segundo párrafo, ustedes lo tienen que elaborar pensando precisamente en estos antecedentes y cómo incorporar estas dos fuentes que ustedes destinaron para trabajar en la contextualización. Porque los antecedentes no son otra cosa más que contextualizar de manera más profunda lo que mencionamos en el primer párrafo, hacerlo de manera más profunda en el segundo párrafo y sustentarlo con fuentes, ¿ya? ¿Qué recursos se sugiere utilizar? Se sugiere utilizar la causa-consecuencia, es decir, ustedes pueden presentar los orígenes de este problema y las consecuencias, a eso se refiere causación. Y en cuanto al uso de las citas, se sugiere utilizar la paráfrasis, ¿ya? De hecho, cuando ustedes vean la pauta del ensayo, que la vamos a revisar la otra clase, cuando ustedes vean la rúbrica se van a dar cuenta que la rúbrica se construye sobre la base de esta estructura. Si presentan el tema, si aparece el problema, si presentan los antecedentes, si generan las paráfrasis o los parafraseos como citas en los antecedentes, todo se construye sobre la base de esta estructura. Por lo mismo, y voy a adelantarme ya, voy a hacer un spoiler de lo que iba a decir al final, pero mejor lo voy a hacer ahora. Muchos de ustedes lo que hacen es presentar ensayos que han hecho para otros ramos y lo presentan así tal cual como lo presentan en los otros ramos. Y luego, si en ese ramo se sacaron, por ejemplo, un 6, ustedes piensan que van a tener una nota similar en el ramo de acá. Y lo que sucede muchas veces es que ustedes hacen los ensayos con los requerimientos que le hacen los otros profesores. Y no necesariamente esos requerimientos tienen que ver con esta estructura, porque esta estructura es una estructura que hemos elaborado nosotros como equipo, pensando en cómo resolver de mejor manera la escritura de un ensayo académico. ¿Ya? Esto es lo que se espera en el fondo, lo que los profesores en general esperan que ustedes desarrollen. Y por lo tanto, no todos los profesores tienen esta estructura porque, como les digo, es una elaboración que hemos hecho nosotros como equipo.
Por lo tanto, el segundo párrafo, de hecho, hay algunas personas que lo resuelven en dos párrafos distintos, presentan un antecedente y luego el segundo antecedente y los separan por citas, ¿ya? Como que tratan de dejar los parafraseos aparte. ¿Cómo resuelven ustedes aparte? Da lo mismo. Lo importante es que tengan un par de párrafos, uno o dos párrafos, donde se presenten antecedentes de la problemática, donde ustedes puedan generar estos parafraseos y puedan incorporar las fuentes, ¿ya? Y un tercer párrafo que va a contener el objetivo que aparece en la planificación, que esta parte literalmente es copiar y pegar. Obviamente ustedes lo que tienen que hacer ahí es introducir, generar como una oración introductoria, que podría versar así como eh, a raíz de lo anteriormente explicado o según los antecedentes que hemos podido obtener, el objetivo que se propone este ensayo es, y ustedes copian literalmente lo que pusieron en la planificación. Si yo les hago correcciones a los objetivos, si yo les hago correcciones a toda la planificación o a los elementos de la planificación, esas correcciones se supone que ustedes deberían asumirlas al momento de escribir el ensayo. De hecho, por eso que yo les digo y les exijo que la planificación me la entreguen en formato Word y no en formato PDF, porque en el PDF yo puedo comentar cosas, pero no puedo intervenir los textos. Porque una vez que ustedes me entreguen las planificaciones, aparte de yo poner la nota, les voy a devolver las planificaciones con las observaciones. Cosa de que yo no les vuelva a corregir de nuevo el objetivo o que no les vuelva a corregir de nuevo la pregunta, y esto va sobre todo para las personas que no van a presentar avances de planificación, porque las personas que presentan el avance y luego entonces incorporan las correcciones que yo les hice en los avances, se supone que eso después va a estar bien corregido, van a obtener todos los puntos y por lo tanto lo único que van a tener que hacer es copiar y pegar en el ensayo. Pero las personas que no pasaron por ese proceso de avance, que no tuvieron una corrección previa a la planificación, se van a tener que atañir, ¿cierto?, o ceñir a las correcciones que yo haga en la planificación ya cuando esté evaluando, ¿cierto?, esté poniendo la nota. Y ahí yo voy a hacer correcciones, ¿cierto?, en la pregunta, en el objetivo, en la formulación de la tesis, y esas preguntas, esas correcciones se deberían ver reflejadas entonces en el ensayo, en la escritura del ensayo. Y en este tercer párrafo lo que se les sugiere entonces que ustedes hagan, lo que se les solicita es que ustedes pongan el objetivo del trabajo y además generen un par de ideas que me adelanten a mí como lector qué me voy a encontrar en el ensayo, ¿ya? Por eso que con ustedes, bueno, vamos a ver hoy día un ensayo de cómo una persona que estaba en las mismas condiciones que ustedes resolvió esta parte de la estructura. Y lo vamos a mirar con detención y este mismo ejemplo yo se los voy a compartir por aula virtual para que ustedes lo tengan a mano, ¿ya? Porque ahí aparecen descritos todos los recursos y cómo está dividida la estructura. Entonces, estos son los tres elementos de la introducción, ¿cierto? Un primer párrafo donde esté el tema, el contexto a grandes rasgos y que culmine con la pregunta. Un segundo párrafo donde se presenten los antecedentes del problema, y obviamente se respalden con las dos fuentes de antecedentes que ustedes dejaron registradas en la planificación. Y un tercer párrafo, ¿cierto?, donde quede claro el objetivo y me adelante a mí más o menos con qué me voy a encontrar en el ensayo. Eso se refiere al párrafo de anticipación. Contarle al lector a grandes rasgos qué es lo que se va a encontrar en el desarrollo. Luego nos vamos al desarrollo, que también está dividido en tres partes. Se espera que ustedes en el primer párrafo puedan dejar clarita cuál es la postura, es decir, copiar y pegar la tesis. Obviamente, si ustedes quieren generar como unas ideas introductorias antes de partir con la tesis, se puede hacer. Ustedes pueden decir, pueden hacer incluso un resumen, un breve resumen del contexto, y luego pueden poner entonces, qué sé yo, a raíz de lo anteriormente mencionado, afirmo que, sostengo que, mi opinión es que. Acuérdense que tienen que utilizar los conectores que estuvimos viendo en la unidad número 1. Ustedes incorporan la tesis, ¿cierto? Y todo eso deberían dejarlo resuelto en un párrafo entre 5 a 8 líneas. ¿Y qué recursos ustedes podrían utilizar? Obviamente, la tesis con su tipo bien definido, reformulación, porque ustedes pueden entregar la tesis y después explicarla, ¿cierto? A través de una reformulación, es decir, en otras palabras, en palabras más sencillas. Explicar la tesis, y obviamente dependiendo del tipo de tesis ustedes también pueden definir y describir el fenómeno sobre el que estén opinando. Y aquí en la segunda parte se divide en dos párrafos distintos. La gracia es que ustedes puedan elaborar dos argumentos, porque eso es lo mínimo que les pide el trabajo. Si ustedes quieren elaborar un tercer argumento ya es cosa de ustedes,
pero la verdad es que el trabajo y la pauta dice que ustedes tienen que elaborar 2 argumentos, cada uno en un párrafo independiente, ¿ya? Es decir, vamos a hacer 2 párrafos de argumentos. Y en ese argumento se les solicita que ustedes, por supuesto, utilicen uno de los 4 tipos de argumentos vistos en clases, que cada argumento y su posterior explicación y citación esté resuelto en párrafos de 8 a 12 líneas, cada uno. Y acá se les sugiere que ustedes utilicen para los argumentos la cita directa, ¿ya? Pueden utilizar o complementar también con algunas paráfrasis en algunos casos, pero se les solicita que ocupen cita directa como evidencia, ¿ya? Puede ser cita de menos de 40 o de más de 40 palabras, eso lo ven ustedes. Pero terminamos entonces con los argumentos y sus respectivas citas, ¿ya? Para que ustedes queden ahí con evidencia de cada uno de los argumentos. Y por último tenemos la conclusión, que también se divide en 3 partes. Me voy al chat porque veo que está parpadeando. Ya, sí, ya me había avisado Axel. Muchas gracias, Cristóbal. Y bueno, tenemos la conclusión que se divide en 3 partes. Un primer párrafo donde yo voy a dejar una especie de resumen, eso es una síntesis, un resumen de lo más importante del desarrollo. Es decir, voy a dejar clarita cuál es mi postura, en pocas palabras, y cuáles son o fue los principales razonamientos que defendieron esa postura, pero a modo de cierre, ¿no? A modo de resumen. Entonces, se pide que en un párrafo de 5 a 8 líneas ustedes puedan resumir lo más importante del desarrollo. Como un segundo párrafo, se les pide que puedan comprobar el objetivo, es decir, el objetivo que ustedes se plantearon en un inicio, por ejemplo, si era analizar la forma en que se trabajan las necesidades educativas especiales en la escuela, que yo sea capaz de corroborar si a través del desarrollo efectivamente logré ese objetivo. Y no se asusten si no lo consiguen, porque muchas veces lo que ocurre con los ensayos era lo que yo les decía, uno se plantea un objetivo, pero finalmente durante el desarrollo nos damos cuenta que no vamos a poder cumplir a cabalidad con ese objetivo. Entonces, si no lo cumplen, no importa, no se urjan, pero tienen que dejarlo declarado. Pueden decir, bueno, pese a que el objetivo era analizar tal cosa, nos dimos cuenta que nos faltaban recursos para poder alcanzar ese objetivo, o quizás me faltó, qué sé yo, tiempo para poder profundizar un poco más el tema, o bueno, ahí ustedes verán por qué factor ustedes no pudieron cumplir con ese objetivo. O si lo cumplieron, decir entonces que sí lo cumplieron porque realizaron, qué sé yo, las acciones que ese objetivo declaraba, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen que ver si lo cumplieron y por qué razones lo cumplieron, o si no lo cumplieron, también declarar las razones por las cuales no cumplieron el objetivo. Dentro de ese mismo párrafo, ¿verdad?, se les sugiere que terminen con una reflexión final. Es decir, ya, yo compruebo el objetivo y después termino con una reflexión final, que puede ser una invitación al lector. Pueden plantear una pregunta retórica, por ejemplo, que invita al lector a pensar sobre aquello que ustedes están planteando. Pueden terminar con una idea de cierre que sea como una idea potente, una idea que también invite a reflexionar al lector, pero a lo mejor no de manera directa como una pregunta, sino más bien como una idea que lo invite a seguir profundizando el tema que ustedes están planteando. Entonces, la conclusión debería dividirse en 2 párrafos, ¿cierto? Pero dentro del segundo párrafo plantear 2 elementos importantes, que es la comprobación del objetivo y la reflexión final de esta temática. Y obviamente el trabajo termina con las referencias bibliográficas que deben estar como lo sugiere APA, ¿cierto? Como lo dice APA, ordenadas alfabéticamente, con los elementos tal y como APA lo solicita, y con la sangría francesa, que es la que se sugiere utilizar, y que en realidad no se sugiere, sino que se obliga, APA es una exigencia. Y para finalizar aquí, más que nada es, si la clase anterior, cuando estuvimos viendo la planificación, recordamos a grandes rasgos cuáles eran los tipos de tesis, en esta clase lo que queremos terminar mencionando cuáles eran los tipos de argumentos, ya para que ustedes lo tengan en consideración cuando elaboren su texto. Recordar que nosotros vimos 4 tipos de argumentos: el argumento basado en ejemplos, ¿cierto? Que como el nombre lo dice, es utilizar precisamente casos específicos para poder defender una idea determinada. Los argumentos basados en causas, que es cuando yo precisamente utilizo la causa-efecto o la causa-consecuencia para poder defender una idea. Los argumentos basados en autoridad, que
como el nombre lo dice, es utilizar una autoridad, y esa autoridad debe estar validada, debe ser una voz experta que me permita generar un respaldo, ¿cierto? Y me permita generar credibilidad a la opinión que yo estoy entregando. Y por último, el argumento basado en analogía, que es cuando yo genero comparaciones para poder defender una postura, ¿ya? Yo genero una comparación donde establezco patrones de similitud entre un fenómeno y otro fenómeno, y eso, ¿cierto?, para defender una idea determinada. Esos son los 4 tipos de argumentos que nosotros vimos, y por lo tanto son los 4 tipos de argumentos que ustedes tienen que replicar cuando se pongan a escribir el ensayo. Desde la próxima semana en adelante voy a empezar a revisar avances de ensayo, porque desde la próxima semana ya empezamos el periodo de seguimiento de la escritura. Ustedes en el aula virtual tienen puesta la fecha de entrega del trabajo, que es la primera semana de diciembre, si mal no recuerdo, del trabajo del ensayo, que vendría siendo nuestra prueba integrativa. Déjenme revisar el calendario para confirmar con ustedes la fecha. Estamos en diciembre, claro, sería el 4 de diciembre la entrega, ¿ya? Por lo tanto, de aquí al 4, todas las clases que tengamos de aquí al 4, exceptuando la semana del 20 de noviembre, que yo les dije, les mandé en un correo electrónico que esa semana es una semana de receso pedagógico para que ustedes empiecen a preparar las integrativas, y nosotros vamos a tener toda esa semana muchas reuniones para ver todos los casos de conflicto, cuáles son los que están reprobando los ramos, etcétera. Se hace una semana de análisis. Por lo tanto, el viernes es del 16 al viernes 20. Nosotros el viernes 20 no vamos a tener clase, para que lo anoten por ahí. Así es que tienen que descartar esa sesión, pero sí vamos a seguir trabajando todos los viernes desde ahora en adelante en la corrección de avances de ensayo. Entonces, por favor, empiecen a trabajar de a poco, no dejen todo para última hora, y lo que más les voy a recomendar es que trabajen avances, porque las personas que se van a conectar conmigo y me van a mostrar avances y yo voy a poder hacer correcciones, esas mismas personas son las que después se van a ganar algunas décimas para el trabajo que implica el 30% del ramo, y con esto ya cerramos, ¿ya? Aquí yo me pongo como el viejito pascuero, aprovechando de que estamos cerca de Navidad, y las personas que trabajan como hormiguita y que están conectándose y que están mostrando avances, van a ganarse ahí un par de décimas para el trabajo. Ahora estoy en condiciones de Profesora, responder, sí, dudas, sí, preguntas, consultas. tengo una duda. Es que no, hay algo que no me acuerdo muy bien, y es, por ejemplo, en el avance de la planificación dice que tenemos hasta tenemos hasta hoy día para dejar el avance de la Avances, planificación, ¿cierto? sí. ¿Sí? ¿Hasta qué hora tenemos? A ver, yo hoy día, ¿qué día? Hoy día viernes. Dejémoslo hasta las 22 horas, hasta las 10 de la Hasta las noche. 20. Sí. Ya, entonces, por ejemplo, si yo le subiera, no sé, el avance hasta una, es que ya lo tengo casi listo, pero, por ejemplo, yo podría tener la retroalimentación si Sí, lo pues, subo antes de las 10, sí, pues, sí. ¿sí? De hecho, ustedes van a tener hasta el lunes 2 de noviembre para subir el trabajo. Entonces, yo te puedo contestar hoy Ah, día no, en la noche. Te puedo contestar la pero, red. por ejemplo, me puede contestar la retroalimentación, por ejemplo, hoy día a las 6, por ejemplo, si lo subo a Ah, las claro que 5, sí, pues. De hecho, yo voy a ¿sí? trabajar ahora hasta, qué sé yo, probablemente hasta las 7 en el computador, porque tengo que corregir trabajo, y si me llega la notificación de que tú ingresaste tu avance, yo te lo voy a contestar. Lo voy a mirar al tiro y te lo contesto. Ah, ya, Y así ya. voy a estar hasta las 10. Obviamente voy a tener un margen, porque en algún minuto tengo que alimentarme, voy a tomar 11 y después voy a continuar. No, sí, Eh, no, sí. Pero sí, voy a estar hasta la noche contestando avances para que ustedes puedan entre el sábado y el lunes poder terminar la planificación y subirla con las correcciones que yo les alcance a hacer. Pero hasta hoy día voy a recibir avances. Ya desde el sábado en adelante, ahí, como diría el dicho popular, véanla solitos, porque ahí ya van a tener que resolver ustedes con sus propios conocimientos el tema de cómo elaborar la planificación. ¿Ya? Pero sí, hoy día puedes subirlo, Bastián. Si quieres a las 6 de la tarde, yo te voy a contestar. No, sí, ya lo tengo casi listo. Está casi Ya, pues, listo. Me falta una cuestión. Ya. Muchas súbelo gracias. nomás. Ya, Muchas gracias. me Eso voy al era. chat. Voy a ver qué pasa aquí. Dice, sí, bueno, creo, Alejandro, que te contesté la pregunta con la pregunta que me acaba de hacer Bastián. No sé si hay alguna otra consulta antes de cerrar la sesión. Bueno, y porque tengo también una pregunta pendiente que tiene que ver con la prueba 2. ¿Quién fue el que me dijo, profe, tengo una duda con la prueba 2?
Yo de Ah, nuevo, soy yo ya, de nuevo. espérame, dejemos esa para el final. No sé si hay alguien más que tiene dudas Sí, pero es con respecto. la nota, no es con materia. Genial, lo vemos entonces, porque así lo revisamos con el aula. Abro el Sí, aula y la miramos. Ya, ya, no sé si tienen mucho. más dudas, chiquillos, chiquillas. Si no tienen más dudas, están en libertad de retirarse de la clase para yo poder resolver la duda de Bastián con la prueba número 2. ¿Sí? ¿No hay más dudas? Perfecto. Entonces nos vemos el próximo viernes para empezar a revisar los avances del trabajo. Oigan, no se urjan, no me tienen que presentar el ensayo completo, de hecho me pueden hacer solo la introducción. Es más, si quieren me pueden presentar el primer párrafo de la introducción, aunque tengan lo mínimo, lo que sea de avance, muéstrenlo a la próxima clase, porque yo desde la próxima clase voy a empezar a registrar a las personas que me están mostrando avances, que están trabajando, y esas son las mismas personas que después yo les voy a regalar, les voy a hacer un regalito ahí en la nota final del ensayo, ¿ya? Vamos a hacer vamos a pasar como lista, ¿no? Bueno, y las personas que no tienen avance y que quieren más o menos saber, observar cómo es que se están haciendo las correcciones para que en una sesión futura puedan presentar un avance, conéctense igual, ¿ya? Si quieren participar y escuchar cómo les corrijo el trabajo a los compañeros, están en libertad de hacerlo. Claramente esas sesiones yo las voy a grabar igual porque de repente voy hablando muy rápido haciendo las correcciones y no alcanzan a notar todo lo que yo corrijo. Entonces yo igual grabo las sesiones y después se las mando grabadas para que puedan corregir y anotar las correcciones con mayor tranquilidad. ¿Ya? Así que igual voy a grabar esas sesiones para aquellos que no se van a conectar, pero que sí tienen curiosidad de ver cómo yo voy corrigiendo los trabajos, lo pueden hacer. Y así se motivan y en una sesión futura también me pueden mostrar algún avance de los trabajos. Pero por muy mínimo que sea el avance, por favor, no se resten de mostrar, ya, porque es la única manera que van a poder obtener beneficios y también se van a asegurar de entregar un buen trabajo, que es lo que a mí me importa. Así es que eso, chiquillos. Ahora sí que los dejo en libertad de acción, se pueden retirar y voy a abrir el aula, Bastián, mientras para poder resolver tu duda de la nota, ya, porque puedo revisar tu prueba y cuáles fueron tus respuestas concretas. Chaito, chao Ale, chao Yael, adiós. Vamos a dejar de grabar también, pues si para qué vamos a grabar todo esto.